Bienvenidos, queridos amigos. Hoy vamos a estudiar sobre la parashá de la semana. Se llama Las tablas del testimonio y el pecado del becerro de oro, el título de hoy que habla sobre la parashá que estamos con el plan de estudiar hoy. Dice la Torá, dice en Shemot 31:18, cuando terminó de hablar con él en la montaña del Sinaí, él entregó a Moshe las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Hashem. Y sucedió cuando se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, que la ira de Moshe se encendió y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie de la montaña. Voy a repetir todo el texto. Y cuando terminó de hablar con él en la montaña del Sinaí, él entregó a Moshe las dos tablas de testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Hashem. Y sucedió cuando se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, que la ira de Moshe se encendió y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie de la montaña. Moshe Rabenu subió al cielo y estudió la Torá de la misma boca de Hashem durante 40 días y 40 noches. Al terminar los 40 días, cuando Moshe había elevado y santificado su cuerpo y su espíritu hasta llegar a este grado de ángeles, Hashem le entregó las dos tablas del testimonio para que las bajara a la tierra y las entregara al pueblo de Israel. Antes de que Moshe bajara del cielo para entregar la Torá al pueblo, el pueblo pecó con el becerro de oro porque pensaron que Moshe no había regresado en el momento que debía hacerlo, y eso implicaba que ya no tenían un líder. Cuando Hashem vio que el pueblo pecaba haciendo idolatría, se enojó mucho y le dijo a Moshe: ve, desciende pues tu pueblo, que hiciste subir a la tierra de Egipto, se ha corrompido. ¿Cuál es el primer problema que se plantea en lo que está diciendo el Rab Pinto? El principal problema que hay acá es que Moshe Rabbeinu tuve por el beneficio de quién, del pueblo, de todos, ¿sí? ¿Qué pasa con el pueblo? El pueblo se descontrola porque no hay un líder. ¿Estamos de acuerdo? No hay alguien a quien ver como líder. Como dice, el pueblo pecó con el becerro porque pensaron que Moshe no había regresado en el momento que debería hacerlo, y eso implicaba que ya no tenían un líder. La mayoría de las personas asumen que el principal error del pueblo es fijar su vista en Moshe Rabbeinu y, al no estar él, sentirse desorientados. ¿Estamos de acuerdo? La vista hay que fijarla en Hashem. ¿Cierto, Joseph? En Boré Olam hay que fijar la vista. La mayoría tiene razón en lo que dice. Pero el pueblo sí necesitaba un líder. No sé si me están entendiendo la idea que trato de explicar. El pueblo no puede salir solo de Misraim. Por lo tanto, necesita una persona que lidere la salida de Misraim. ¿Es o no es? ¿De dónde aprendemos esto? Que Hashem, el Boré Olam, le encomienda a Moshe y a Aarón esta labor. ¿Vamos bien? O sea, el hecho de que el pueblo no vea al líder tiene un fundamento donde la persona dice es que él mismo lo puso como líder y ya no está el líder. ¿Cómo que dicen? La sabiduría popular, como dice, cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. ¿Sí? Por ejemplo, algo fuera de lugar con los animales que estoy usando, pero como que se entiende la idea. ¿Sí me entienden? El pueblo de Israel no salió solo de Misraim, así como que todos dijeron, bueno, nos tocó irnos porque no necesitamos tener
un líder. Todos nos organizamos y nos vamos. Hacemos un grupo de WhatsApp y todos cuadramos, nos mandamos el mensaje, bueno muchachos, nos vemos en la plaza a tal hora y de ahí salimos todos juntos. No funcionó así. Necesitaban a un líder. Además el líder tenía un código que tenía que presentar para el momento de la salida. Ok. ¿Qué pasó? Hay una frase que me parece interesante también. Dice, ve, desciende, pues tu pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto se ha corrompido, dice Shemot 32:7. Dicen los sabios en Berajot 32a, que con esto Hashem quiso decirle a Moshe que la grandeza por la cual había merecido subir al Shamay y estar ante la presencia misma del Boré Olam y de los ángeles se debía al pueblo de Israel. Gracias a lo que el pueblo logró, Moshe también iba subiendo. Pero ahora, cuando el pueblo había pecado terriblemente, bajando su nivel espiritual, también el líder perdía los méritos y la grandeza. Y por lo tanto, debía descender del cielo. Por eso es muy importante lo que decía el rabino Abraham Iyad, esta dinámica. Ustedes hacen un favor al que le da la clase. ¿Por qué? Porque el que le da la clase ahorita, en vidas anteriores, los alejó de la Torá. Ahora el empeño de él es acercarlos otra vez a la Torá. Eso es lo que está pasando ahora mismo con las clases que hay, como el rabino que me llamó ahorita antes. Me dijo, casualmente yo terminé una clase y tú vas a empezar otra. Que no pare el estudio de la Torá. Así debe funcionar esto. ¿Sí? Esa es la dinámica que hay. Terminamos esta clase y estudiamos otra nosotros que no la transmitimos en vivo a todos los grupos. Y así estamos. El estudio de la Torá que no se detenga. Y no es para que usted diga, uy, por fin aprendí algo nuevo. Porque es repetitivo. Es repetitivo. Todos los años estudiamos la misma para allá, todos los años, el mismo ciclo. Para, si se nos olvidó algo, lo refresquemos. ¿Ok? Ay, no, qué pereza que estoy repitiendo la misma clase de la vez pasada. Es la misma para allá, señores. Seguramente hay cosas que hasta hace 2 o 3 días no te acordabas. Cuando empezaste a escuchar esto, dices, claro, y esto y lo otro, y como cuando las leyes de Purín. Uno dice, las leyes de Purín empiezan a, uy, ¿cómo es que? Yo estoy diciendo una, y cuando dice la frase, la clave, la Sejerle más, cita shekel. Ah, claro, ese es el recuerdo de la mitad del shekel que se daba, porque esto y lo otro. Pero hay gente que no lo tiene así a la mano. ¿Es o no es? Hay gente que esas cosas de misbod, de alajod y todo, no las tienen así a la mano. Por eso hay que repasar. Los más grandes rabanim hacen eso. Que es uno para no decir que tiene que repasar y reestudiar temas ya que se han estudiado en tiempos anteriores. Ahora, seguimos con la idea. Ese pueblo que tú hiciste subir de la tierra de Egipto se ha corrompido. El maestro, como decíamos al principio, se empeña en enseñarle a sus alumnos y en darle las herramientas para que mejoren su práctica de la vida judía. Ese es todo el empeño que hay. Se pueda mejorar. ¿Qué está pidiéndole el maestro? ¿Que te caiga espiritualmente? ¿No? ¿Qué está pidiendo? Que mejore. Aprender a vivir con esto todos los días. Desde el momento que estás cocinando, que estás revisando las verduras, que estás... Todo. Cómo te pones los tefilín, cómo te los quitas, cómo rezas, cómo pronuncias, etc. Cuando lees en el hebreo, cómo pronuncias, cómo es el tema. El día a diario. De todos los días. Ese es el empeño. Cuando el pueblo sube en Kedushá, que está diciendo Rapinto, Moshe Rabenu también es elevado. También los grandes rabanín se han formado y gracias a sus alumnos que preguntan y preguntan cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. ¿Sí? Sigamos. En el libro Ar-Hahar,
Pregunta, ¿por qué Hashem dejó las tablas en las manos de Moshe y le permitió que la bajara a la tierra en un momento en el cual el pueblo ya no merecería recibir la Torá? Moshe sabía, Hashem sabía, Hashem sabía que el pueblo estaba pecando. Boreolán sabía que el pueblo estaba pecando. ¿Eso no es? Sin embargo, le dio las tablas igual. Tampoco se entiende por qué Moshe Rabenu no intentó devolver las tablas, sino que las bajó él y luego las quebró en la montaña. El libro Har Har explica que Hashem no le sacó las tablas a Moshe para probar si éste había entendido su mensaje y comprendía que el pueblo de Israel en este estado no merecería recibir la Torá. O si todavía no había terminado de comprender que solamente la fe en Hashem es el fundamento y el objetivo de la existencia de la Torá y de las mitzvot. ¿Se necesita un líder? Sí, pero la emuná nuestra no debe estar en el líder, sino en Hashem. ¿Se entendió la dinámica? Uniendo a lo que dije ahora. ¿Se necesita un líder? Sí. Por eso Hashem buscó a Moshe, ¿o no? Si no le dice al pueblo, mire, todos chasqueen los dedos y hacen así, y están en la tierra de Israel todos, sin esfuerzo, sin nada, nada. Y en ese trayecto, en ese interín, llegan con la Torá cada uno en su mano. Voy a hacerlo Hashem. ¿Seguro? ¿Es todopoderoso? ¿Quién dijo que no? ¿Sí? Le mandó un WhatsApp todo y le digo, cuando usted chasquee los dedos, está en la tierra de Israel, con Torá y todo, sin esfuerzo ni nada. ¿Pudo haber sido? ¿Por qué no lo hizo? Porque todo merece sacrificio. Todo merece sacrificio. Esfuerzo. La tierra de Israel se quiere con esfuerzo. Entonces dice, cuando la persona cumple con la Torá y con las mitzvot sin tener fe en Hashem y en su reinado, eso no tiene ningún valor ni ningún beneficio, dice Rabino Pinto. Cuando la persona cumple con la Torá y con las mitzvot sin tener emuná en Hashem y en su reinado, eso no tiene ningún valor ni ningún beneficio. Moshe Rabeno superó la prueba que le puso Hashem y no le entregó la Torá al pueblo que se encontraba en un estado de pecado, sino que rápidamente quebró las tablas al pie de la montaña. Con este acto, Moshe le demostró al pueblo cuán grande era el enojo divino por el pecado de idolatría que había cometido. Y aquí viene un tips, que lo vimos en clase hace como 2 semanas. Entonces, cuando le dicen idolatría, se imagina una estatua y la persona sobándole la panza, los pies, no sé, a la estatua. Cree que ese es un acto de idolatría, que lo es. Pero su estado de ira, de molestia, de orangután, que se vuelve una persona cuando se molesta, eso también es idolatría. No es, y la justifica eso. Y no es solo idolatría, el acto, sino que usted mismo se transformó en un ídolo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le quedó el hombre? Usted mismo se volvió un ídolo. Llama Israel. Entonces me parece increíble eso, súper delicado. Ah, el becerro de oro, allá los judíos hicieron, ay, que esos judíos cómo hicieron eso con el becerro de oro. ¿Qué? Y todo el interín que hay en el Midrash sobre el becerro de oro es impresionante, increíble. ¿De qué me sirve a mí todo esto? Me sirve para entender lo grave y lo delicado que es el tema del carácter, del mal carácter. Muchas veces, como dice el señor Boris Ten por acá, la gente se justifica el mal carácter que tiene. Muchas veces nos justificamos. Ay, ¿qué quieres que haga? ¿Te prende una vela del tiro o qué? Sí. No es así. El grave pecado, todavía lo recordamos, y también recordamos las siglas que forman la palabra Hegel,
tiene que ver con Abodah Zará, con la Shonara, con Gilui Arayot, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Esta respuesta explica por qué Hashem no le dio las tablas. Porque quería probar a Moshe, pero no responde por qué Moshe mismo no la devolvió, sino que prefirió bajarlas con él y romperlas al pie de la montaña. De acuerdo con lo que dice la Torá, podemos responder que antes de que Hashem le entregara a Moshe las tablas, le ordenó la misma de Shabbat. Pues está escrito, los hijos de Israel guardarán el Shabbat para hacer el Shabbat un pacto perpetuo a través de las generaciones. La palabra Shabbat viene de la palabra Teshuvah. Por esto Moshe pensó que Hashem le recordó el tema del Shabbat porque él sabía que en el futuro el pueblo pecaría, pero que no permanecería en estado de pecado durante mucho tiempo, sino que se arrepentiría y expiaría por sus malos actos. ¿Se acuerdan que hace una semana también explicábamos la importancia de sentarse un momento, analizar qué tiene que cambiar, en qué hay que mejorar? ¿Se acuerdan que lo dijimos? ¿Cuántos ya lo hicieron? Los que están en vivo en Google Meet. ¿Cuántos ya lo hicieron? No me respondan en vivo. Respóndase usted mismo. Yo ya hice eso. Esto tengo que mejorarlo, esto, con el socio, con la esposa, con los hijos, ¿sí? Con la sinagoga también puede ser. Tengo que mejorar esto. El hecho de que Hashem hablara con Moshe sobre la importancia del Shabbat que alude a la Teshuvah, Moshe Rabbeinu entonces comprendió que el pueblo de Israel se arrepentiría y por eso no dejó las tablas con Hashem antes de bajar, sino que decidió bajarlas y ver si el pueblo ya se había arrepentido de sus actos. Este hecho de bajar las tablas era con la fe, con la emuná. Usemos la palabra emuná y entendamos fe como debe de ser, ¿no? No la traducción coloquial que le dan, sino emuná, muchísimo más que fe. De que la expectativa que tenía Moshe Rabbeinu es que ellos son creyentes, hijos de creyentes, ellos pueden que ya hicieron Teshuvah, juzgar para bien. ¿Cuántos de nosotros juzgamos para bien? Siempre hay algo y una duda, miren, que eso lo hizo por esto, que eso. Y la gente ni pendiente del tema. Andan como inocentes del asunto y el otro haciéndose una película con. No es así, señor. Hay que juzgar para bien. Como estudiamos ayer la clase sobre el tema de Purim, darle al otro lo que a usted le gustaría recibir. ¿Se acuerdan? Usted trata a los demás como a usted le gustaría que lo trataran. Usted es educado con los demás, respeta. ¿Sí? Hace usted con los demás como a usted le gustaría. Así es. Hay una opinión en el Talmud de Yerushalmi, Ta'anim 4, según la cual Hashem sí quiso sacar las tablas de la mano de Moshe. Sí quiso, le digo, no es el momento. Pero Moshe no se lo permitió. No se entiende cómo es posible que Moshe se comportara de esta manera, ya que es una rebelión y una falta de respeto hacia la voluntad divina. Podemos decir que Moshe tuvo la fuerza para comportarse así porque sabía que en el mundo existía la Teshuvah desde antes de la creación. Y este pensamiento se vio reforzado por el hecho de que Hashem le recordara la misma de Shabbat, que tiene las mismas letras, como ya dijimos, de Teshuvah. Moshe Rabbeinu siguió aferrándose con fuerza a las tablas porque con eso quería decirle a Hashem que si él no le permitiera bajar las tablas al pueblo de Israel, entonces estaba socavando el fundamento de la Teshuvah que existía en el mundo y sobre el cual estaba basada toda la existencia del pueblo de Israel. ¿Cuál es? La misma Torah. El pueblo de Israel necesita la Torah. La Torah se le entregó al pueblo de Israel. Son una unión indivisible. Se reconoció la rectitud de las palabras de Moshe y por eso finalmente le permitió bajar las tablas.
De todo esto nos surge una gran pregunta. Esa escena tétrica, profana, alejada de la santidad del pueblo, que es la de el becerro de oro. Una pregunta histórica, que decía uno de los rabanín, decía, una pregunta histórica que por años, por siglos se han hecho los judíos. ¿Cómo puede ser que llegamos a eso? Y la respuesta que muchos dan es que no pusimos nuestra emuná en acción. No pusimos nuestra emuná en acción, sino en mucho. En la Parashá Vayikra vemos que Moshe reunió a todo el pueblo de Israel para que donara para el Mizcán. Y entre los que les dijo, les dio órdenes con respecto al Shabbat. No llama la atención, pero se le puede entender de acuerdo con lo que venimos diciendo, que Moshe estaba aludiendo a que la presencia divina había partido como consecuencia del Getaegel. Y para que esta regresara, no era suficiente tan solo con la construcción del Mizcán, sino que también era necesario que el pueblo volviera en Teshuvá, como usted y yo necesitamos volver en Teshuvá. Todos los días. Fallamos todos los días. ¿Sí? Ah, no, es que bueno, ayer pequé más que hoy. ¿Cómo sabes? La Teshuvá tiene que ser todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ahora, en este tema de los donativos, decíamos en Shabbat, el pueblo de Israel quiere hacer Teshuvá. ¿Dónde vemos que cuando Moshe Rabenu les dijo que donaran para el Mizcán, que lo hicieron con cariño? ¿Dónde vemos? Hay una parte natural que va a decir que Moshe tuvo que decir ya no traigan más porque ya no hay donde meter tanta cosa. Ya. ¿Dónde vemos en la Torá que Moshe Rabenu le diga al pueblo de Israel? Y le pedimos a los judíos y los judíos no dieron. ¿Hay alguna parte? Y le dijimos a los judíos y los judíos dieron lo poquito. Y tuvimos que pedir prestado. ¿Alguna parte dice? Hasta donde yo sé, en ninguna parte. ¿Sí? Cuando se pidió por Mizcán, que ellos daban en abundancia. ¿Okay? Cuando Moshe intentó evitar con su ruego que el pueblo de Israel desapareciera en una plaga, se aferró, por así decirlo, a las vestimentas de Hashem y le dijo, y ahora sí perdona su pecado, pero si no, bórrame ahora tú del libro. ¿Recuerdan? Shemot 32:32. Que no vaya hasta allá escrito que yo no estuve para pedir misericordia por ellos. ¿Qué significan las palabras de los sabios respecto a que Moshe se aferró a las vestimentas de Hashem? Hashem no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene figura, es limitante decir que tiene cuerpo. ¿Okay? Cuando dice las vestimentas de Hashem se está refiriendo a las cualidades divinas. Moshe Rabenu se aferró a las cualidades de Hashem en el sentido, así como Él es misericordioso, tú también debes ser misericordioso. ¿Cuál es la principal cualidad que decíamos el otro día que estudiamos sobre Hashem? Que da. Que da. Él da. Quiere decir que si Hashem da y tú imitas sus cualidades, también debes dar. Y era parte de lo que quería hablar hoy de el Orjosa y Kim. Que aquí se habla del tema de lo que estamos diciendo en el capítulo 18, sobre el tema de la persona que es mezquina, que no da, como lo hemos dicho en clases anteriores. Como decíamos, ¿quieres saber qué es el infierno? Un lugar donde no puedes dar. ¿Sí? ¿Qué está diciendo acá? Moshe Rabenu se aferró a eso.
Y en la tefilá lo decimos también. Él es misericordioso, ¿sí? Decimos todas esas cualidades. Tenemos que hacer, imitarlo a él. Como dijo Han Isaac Abud, que estuvo con nosotros acá, que decía, hay que procurar imitar a Moshe Rabbeinu, hacer lo máximo. ¿Y qué hacía Moshe Rabbeinu? Trataba de aferrarse a la vestimenta de Hashem, que era apegarse a sus cualidades. De esta manera, al tratar de apaciguar a Hashem de acuerdo con sus propias cualidades, Moshe logró inclinar la balanza hacia el bien del pueblo de Israel y salvarlos del mal decreto. Salvarlos del mal decreto. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, en una generación que tuvo el mérito de los grandes e increíbles milagros, pudiera llegar a caer tan bajo y hacer la idolatría a un nivel increíble? Así lo explica el Midrash, luego en otra ocasión lo explicaremos desde lo que dice el Midrash. Esa generación había tenido el mérito de ver la presencia divina, de haber visto las plagas, de sobrevivir a la plaga de la oscuridad donde murió el 80% de los judíos en Israel, de ver la partición del mar, de ver a los carros del faraón y a los jinetes y a los caballos y a todos los séquitos militares del faraón, los que rodeaban al faraón, el ejército, el ministro de la defensa, me imagino, los generales de brigada, toda la gente que estaba del faraón, los poderosos, ahogados en el mar. ¿Cómo puede ser que después de todo esto terminaron cayendo tan bajo? Está escrito en esta generación. Esta generación había tenido el mérito de ver la presencia divina cara a cara, además. Dice en Shemot 15:2, este es Hashem y yo lo voy a embellecer. Pero esta generación también está escrito que la sirvienta vio en el mar lo que no llegó a ver Yehezkel ben Buzi. Y Yehezkel fue uno de los más grandes profetas. ¿Cómo es posible entonces que desde un nivel tan elevado hayan caído hasta lo más bajo, cayendo en idolatría? ¿Cómo puede ser que si usted estudia Torah, usted estudia Musar, Kabbalah, lo que usted estudie, su carácter lo domina, en lugar de usted dominarlo a él? Sus ambiciones, gente que es ambiciosa, gente que la viveza criolla, lo que decíamos ayer en un interín con los muchachos de Rayish. La malicia indígena, ¿escucharon eso de la malicia indígena? ¿Cómo puede ser? Si no es así, no funciona así. ¿Okay? En un primer momento, el pueblo de Israel no recibió la Torá por propia voluntad, sino obligado por los grandes milagros que Hashem había hecho con el pueblo. Como consecuencia de esos milagros, el pueblo no tuvo el coraje de negarse. ¿Okay? En un principio, el pueblo había pensado negarse a la propuesta de Hashem, pero también temieron ser desagradecidos después de los grandes milagros que el pueblo había presenciado. Y por eso rápidamente respondieron, haremos y escucharemos. Pero en realidad, dentro de sus corazones, no estaban completamente de acuerdo con el hecho de aceptar la Torá. Y la prueba es que no se apresuraron a reunirse alrededor del monte Sinaí, sino que Moshe debió ir a despertarlos y a convencerlos de que fueran a recibir la Torá. E incluso después que Hashem les entregara la Torá, el pueblo se apresuró a alejarse de la montaña, tal como un niño que se escapa de la escuela. Podemos preguntarnos cómo es posible que incluso si en un principio aceptaron la Torá a la fuerza, sus corazones no se entusiasmaran de ver a Moshe subir a la montaña en llamas sin que les pasara nada. Aparentemente, al ver esto, deberían haber regresado al camino correcto y aceptar la santidad de la Torá. Porque Moshe subió al cielo para recibir las tablas. Y en los milagros que tuvieron lugar entonces, hay suficientes pruebas sobre la santidad increíble de la Torá. ¿Qué sería del mundo si no existiera la Torá? ¿Dónde estaríamos?
Pregúntese usted ahorita, ¿dónde estaría sin la Torah? ¿Usted es judío o usted viene Noah? ¿Dónde estaría usted sin la Torah? ¿Qué sería de su vida? ¿Sería todo como lo ve ahora? Si me dice que no sería así, sería un caos, pregúntese ahora, ¿qué sería de usted si profundiza cada vez más en la Torah? Si esta respuesta que le estoy, la pregunta que le estoy haciendo, la respuesta es no, mi vida sería un caos, sería lo peor, sería una locura. ¿Dónde estaría sin la Torah? Estaría en Barinas, en Caracas, en Madrid, en México, subsistiendo. Bogotá, estaría tranquilo allá. Ahora, ¿qué sería de usted si usted decide profundizar más en la Torah? Aprender más, aferrarse más. Porque están acá en Medellín, en Prado, venir a la yeshiva y cuando no hay clases así grupales, agarrar el libro, compartir con la jabruta, bueno, vamos a estudiar esto, esta Gemara, esta, todo. Así debe ser. El pueblo de Israel no buscó acercarse, sino que prefirió mantenerse distante y frío, como está escrito en Shemot 20:15. El pueblo se paró a lo lejos. Eso significa que el pueblo no deseó acercarse a pesar de todas las oportunidades que se le presentaron a lo largo del camino, sino que prefirió mantenerse distanciado. Puesto que si el pueblo de Israel eligió estar distanciado y no acercarse a pesar de que Hashem le extendiera la mano desde el cielo una y otra vez, llegaron a caer a lo más vil y bajo en el pecado del Keta Ego. Es terrible este pecado por el cual seguimos pagando las consecuencias generaciones posteriores. El pueblo se empezó a ocupar en el mismo pueblo. No empezó a preocuparse en conectarse con Hashem. ¿Sí? Hashem, al Boreo Olam, no hay que buscarlo por los milagros que vemos. Hay que buscarlos porque hay que buscarlos. No hay otra vía, no hay otra ruta. No es que si yo no veo que se parte el cielo y baja una bola de fuego, yo no hago. No, no. Entonces, no funciona así. Y hay que pararse en la mañana e ir a rezar, ¿sí? Hay que rezar en la tarde también. En la noche, por supuesto. Guardar Shabbat, todo el Shabbat. No medio Shabbat, todo el Shabbat. Con amor, con alegría, con color y con sabor. Guardar el judaísmo en alegría. Creo que es bastante interesante, sobre todo cuando empezamos a buscar los argumentos de la situación de esta escena histórica, además, este enigma que es esta escena, cómo caímos tan bajo, un pequeño detalle, una pequeña transgresión, te lleva a otra, y a otra, y a otra. Cuando vienes a ver, Barminan estás separado, distanciado de eso. Termino con este ejemplo, este es como la mamá, que el niño no quiere comer. ¿Qué dice la mamá? No coma, no le demos comida, no pasa nada. Va a llegar un momento en que va a tener hambre, ¿cierto? ¿Escuchaste eso? ¿A ti te pasó? Ah. El bebé no quiere comer, que no coma. En algún momento le va a dar hambre. Y ya cuando el bebé tiene hambre, llora, patalea y todo. Ah, ahora sí tiene hambre. Venga para que coma. Sí lo vieron, yo lo vi con mi casa, con mi señora madre y mis hermanos. Ah, ella no quiere comer, que no coma. A algún momento le va a dar hambre. Así muchas veces nos distanciamos del cielo. Se nos olvida que nuestra existencia depende total y absolutamente de Él. De Él. En el interín se necesitan líderes, como el pueblo de Israel no salió todo al unísono sin un líder, no necesitábamos un líder. El mismo Boreolán le buscó el líder. Pero nuestra emuná tiene que estar puesta en Hashem.
El líder no es un gurú, como dice nuestro amigo Rabino Ariel Groisman. ¿Sí? No es un gurú. No, no. Hay que consultar, preguntar y todo, sí, es otro tema. Pero nuestra emuná es totalmente dirigida hacia. No hay otra ruta, no hay otra vía. Decimos Baruch de Olam, amén, amén. Quiero dedicar estas palabras de Torah por la respuesta de mi querido amigo Johnny Vicenti, don Johnny y doña Yolanda tengan respuesta. También respuesta para todos los enfermos en Israel. Hasta la próxima.